verdad que obviamente es un lujo, sumamente agradecido por la invitación y bueno, un placer estar al lado acá de Daniel y un poco inhibido de estar tenerlas enfrente a Evita y a Alfonsín Storni, no es fácil. Pero bueno, Daniel, me encanta. Lo que voy a chapear con esta charla, lo que voy a chapear es impresionante. Estar acá con Daniel, que es, a ver, cualquier cosa me ayudás, pero es docente titular de la UBA y de UNTREF. Es consultor de las Naciones Unidas, juez del Tribunal Permanente de los Pueblos. También sos presidente de una asociación internacional, no lo voy a decir en inglés porque no tengo un inglés neutro, tengo un inglés nulo. Una asociación internacional sobre genocidio. Fui presidente hace como una década. Sí. Especialista en persecución, hostigamiento, exterminio y bueno, escritor de varios libros, Los dos demonios recargados y bueno, Pandemia y este libro que hoy nos trae también, que es La construcción del enano fascista y cómo es el uso del odio como estrategia política en la Argentina. Así que bueno, un gran placer, Daniel. No, y como es, pero ya te digo, voy a chapear mucho, les voy a contar a quienes no están acá de que, bueno, que te explique algunas cositas para que entiendas, es cierto, de sociología. Y sociólogo, investigador de CONICET. Así es. Sí, bueno, Daniel, la idea, a mí cuando empecé a leer La construcción del enano fascista, me encontré en las primeras páginas con una frase, un mito o una sentencia que se usaba mucho en la época de Alfonsín, en la época del retorno de la democracia, en que todo argentino tenemos un enano fascista dentro. Y eso se repetía en forma permanente, y yo entiendo que vos lo ponés acá, no adhiriendo, sino justamente como para debatirlo, como para que sea un disparador, como para armar un poquito de bardo y para que sirva como un disparador para hablar de fascismo, cómo se fue modificando el término a través del tiempo y el abuso que se hace del término fascismo, el abuso a todo lo que un grupo de personas considera que es medianamente autoritario, es fascista. Y así es fascista Milei, Macri, Cristina, Maduro, Putin, Trump y un montón. Y creo que interpreto que ese abuso del término fascismo es peligroso porque lo terminamos subestimando como término y el fascismo en sí. Entonces me parece interesante que nos cuentes las 3 definiciones estructurales del fascismo. Bien. A ver, primero, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Y, a ver, voy un poquito más atrás y después voy a las definiciones. Así que la idea era contarles un poco cómo surge el libro, porque tiene que ver con lo que planteabas, que es hacia 2018, ¿sí? En una serie de artículos en Le Monde, después se publica en el 19, que era la preocupación de ver justamente que por primera vez en nuestro país comenzaban a surgir formas de organización fascista dentro de distintas estructuras políticas. Y para eso era necesario lo que decía, decir, si le decimos fascista a todo lo que no nos gusta, perdemos la riqueza de entender que el fascismo tiene una especificidad, ¿sí? No es cualquier forma autoritaria, no es aquello que no nos gusta, y que esa especificidad en la Argentina nunca la habíamos vivido, entonces nos cuesta identificarla y nos cuesta construir procesos políticos para confrontarla. Entonces nosotros tenemos muy presente, por lo menos los que ya tenemos canas, digamos, tenemos presente la experiencia dictatorial, que fue genocida, pero no fue fascista. Y ahora voy a contar un poco de esto, por qué. Y entonces, claro, como
todo lo que tenemos en nuestra historia política no tiene ese componente, nos cuesta identificar cuando eso aparece. Entonces, yendo a las definiciones, yo lo que analizaba es que hay como 3 grandes escuelas de análisis del fascismo, y lo que planteaba es que la tercera escuela es la que nos resulta más relevante hoy, ¿sí? La primera es la que piensa el fascismo como una ideología. Digo, esa es más o menos relevante porque lo que estamos viendo hoy ideológicamente en algún sentido se parece a lo que fue el fascismo en Europa en los años 20, 30, 40, pero en otras cosas no. Por ejemplo, una característica clásica de la ideología fascista era el nacionalismo expansionista, y en la mayoría de los fascismos hoy eso no está. La segunda escuela es la que menos tiene que ver, que es la que piensa el fascismo como corporativismo, una forma de organización del aparato estatal, sobre todo la ciencia política analizó esto, y eso hoy no tiene relevancia porque las alternativas fascistas hoy no son corporativas. Ahora, la tercera escuela, que es el modo en que muchos de los pensadores marxistas pensaron la experiencia del nazismo, en particular la experiencia del fascismo pensada por Gramsci, algunos de los trabajos de Mandel, algunos de los trabajos del propio Trotsky, pensaban al fascismo más como una práctica social. ¿Sí? Esto es, que el fascismo, más que una ideología, más que una forma de organizar el Estado, es la capacidad de movilizar emociones negativas como el odio o el resentimiento para producir algo muy extraño políticamente, que es la movilización reaccionaria. Esto es, para uno, movilización en general va de la mano de conquista de derechos. Uno se moviliza para conseguir cosas para uno. La movilización reaccionaria es la capacidad de lograr que grandes grupos de población se movilicen no para reclamar cosas propias, sino para reclamar que jodan a otros. En ese sentido es reaccionario, ¿sí? En ese sentido utiliza el resentimiento. Es la lógica de decir, a mí no me van a conseguir nada. Se vincula mucho con el nihilismo, con la decepción. Yo ya no voy a conseguir nada, entonces por lo menos que lo jodan a aquel. Esto es decir, bueno, lo vemos hoy, ¿no? Como, y refiere a mucho de lo que es parte del núcleo gobernante. Como yo no pude entrar a la universidad pública, que destruyan la universidad pública. Y esto conecta con un montón de gente que quizás desde lugares que puede tener alguna legitimidad en su sufrimiento, en lugar de exigir, quiero tener la posibilidad también de acceder a eso, exige, bueno, si no lo puedo tener yo, que no lo tenga nadie. Esto es novedoso, esto en nuestro país no lo vivimos antes. La dictadura del 76, por eso digo, fue genocida porque organizó un sistema de secuestro y desaparición de personas, pero no logró movilizar a la población para que salieran a cazar subversivos. Paralizó a la población. En todo caso, tuvo un consenso pasivo de algunos sectores. El fascismo logra movilizar a la población. Grupos de gente que quieren salir a golpear, a matar, a fusilar, a ahorcar, ¿sí? A linchar. Entonces, esto es algo nuevo que, bueno, que tenemos que ver cómo uno lo confronta, cómo uno lo entiende y cómo uno empieza a organizarse para confrontarlo. Sí, Daniel, escúchame, y también decís, el enano fascista no es innato nuestro, no está dentro nuestro en forma genética. Creo que vos lo decís exactamente como no anida en nosotros. O sea, se construye, se va construyendo, y para eso es necesario, no sé, el odio.
y el odio, así como en la década del 60, por ahí el amor, hacer el amor no la guerra, el amor, la paz, estaba en el tapete. Hoy el odio garpa, hoy el odio en las redes sociales suma, y suma me gusta, y suma aprobación, y genera esa inyección de serotonina y dopamina que necesita la persona odiar un poquito más para mantener ese nivel de protagonismo. Y bueno, el odio a los piqueteros, el odio a los K, el odio a los bolivianos, a los paraguayos que vienen a sacar el trabajo, que vienen a usar los hospitales, que vienen a usar las universidades, y eso le es muy útil a un sector a la derecha en particular, esa construcción. Y por ahí digo, tiene algo que ver con Humberto Eco cuando decía que es necesaria la construcción de un enemigo, como es aglutinador, une. A ver, yo cuando tomaba, que esto lo decías antes, ¿no, Gonzalo? Que yo tomo eso de todos tenemos un enano fascista, sí, para cuestionarlo y decir, no es que tenemos un enano fascista, es que construimos, por eso es la construcción del enano fascista, construimos ese fascista dentro nuestro. ¿Cómo? Utilizando emociones que sí tenemos. Y esto es importante tomar en cuenta, que es todos tenemos el odio adentro, todos tenemos el resentimiento adentro. Todos. No es que los otros odian y nosotros no. El asunto es qué hacemos con eso. Y lo que la sociedad pudo hacer con eso, muchas veces en un sentido positivo, es inhibirlo. Darnos cuenta que es algo que no nos hace bien ni a nosotros ni a quienes nos rodean. Entonces, podemos sentir envidia, podemos sentir celos, podemos sentir resentimiento y decir, no está bueno, y tratar de hacer algo con eso. Lo que logra el fascismo es hacer caer esas inhibiciones. Es eso que vos sentías está bien, déjalo salir, claro, ¿sí? Hacete cargo de eso. Libérate. Exacto, libérate en ese sentido. Claro. Es hacete cargo de eso que sentís y déjalo salir, mostrando que otros lo hacen también. Pero eso tiene detrás un problema del que hay que hacerse cargo, que eso logra germinar cuando se acumula mucho resentimiento y cuando se acumula una sensación de que no hay salida. Esto es, cuando alguien acepta dejar salir lo peor de sí, es porque piensa que ya no hay solución. Entonces, como nadie me va a resolver, como no puedo resolver, como mi situación no va a cambiar, bueno, por lo menos vamos a hacer sufrir a los que me joden, digamos, ¿no? Entonces, esto me parece que es un tema que hay que entender, porque yo creo que nosotros en algún punto fuimos cómplices, digo nosotros, por llamar el progresismo en un sentido amplio, el movimiento popular, si queremos decir de otra manera, hemos sido cómplices en atacar algunos valores que eran importantes para mantener el resentimiento o el odio limitado. Digamos, ¿no? Tiro algunos, pero podemos pensar varios. Hay todo un ataque actual desde esa cosa de libérate a la vergüenza, el pudor, la culpa. Sin embargo, son tendencias muy sociales, ¿sí? Si algo nos da vergüenza es porque nos importa la mirada del otro. Todo ese discurso de tenemos que liberarnos de la culpa judeocristiana, manual de autoayuda, va bárbaro de la mano con liberar el resentimiento, no hacerme cargo de las consecuencias de mis acciones, y vale en todos los planos, porque vale en lo político, pero vale en lo afectivo también. Bueno, yo puedo destrozar a todo el mundo afectivamente, total, tengo que liberarme, tengo que hacerme cargo solo de lo que yo deseo. Y que se haga cargo el otro, que vaya al psicoanalista, que se haga cargo. ¿Por qué me tengo que hacer cargo yo de su problema? Es esa interpelación que es muy interesante, como culturas, uno puede decir hasta conservadoras, como visiones religiosas, tenían muy claro, ¿sí?, esa pregunta, ¿sí?, de Caín a Dios en la Biblia, diciendo, ¿y por qué yo voy a ser responsable de mi hermano? Digamos. Bueno, es que sos responsable de tu hermano. Y que incluso
podía haber algunos, esos frenos que decís, se reservaba a la cuestión privada, se podía hablar de ese tema, pero hoy dirigentes políticos lo exponen continuamente y usufructan ese odio. Y digo, y como estrategia, pues siempre me costó pensar y te voy a aprovechar hoy. Por ahí decimos, che, es una estrategia de la derecha, el odio, fomentar el odio. La estrategia de la derecha, ¿cómo se forma? ¿Cómo se cocina? Digo, ¿qué tiene? ¿Un grupo de WhatsApp? ¿Se juntan 5 o 6 personas? ¿Tienen una comisión? ¿Comen un asado una vez por semana y trazan la hoja de ruta? ¿Cómo se va diseñando esa estrategia utilizando el odio? Está buenísimo lo que preguntás, Gonzalo, porque es lo que decía del origen del libro. Cuando yo veo esto y me preocupa, Milei era un comentarista televisivo. Hacían stand-up. Porque el tema no es Milei. Lo que yo empezaba a ver está germinando en la sociedad argentina una forma de relación política que después alguien va a usufructuar. La verdad no pensaba que tan rápido. Creo que en el medio se cruzó la pandemia. Lo que yo decía es, esto va viniendo, es transversal, porque es esto. Vos podés decir, está en Milei. Sí, está en Milei, pero está en Patricia Bullrich, está en Moreno, está en Bernie, está en Pichetto. Digo, no es que está en Milei. Digamos, es un modo de vinculación con el otro. La idea de que los inmigrantes tienen la culpa de la falta de trabajo no lo inventó la derecha en un grupo de WhatsApp. Claro. Entonces, la política se construye siempre de abajo hacia arriba. Van pasando cosas que hay que ir identificando en lo social, que si uno no se hace cargo y las empieza a tratar de confrontar, bueno, alguien lo va a ver y se va a subir a la ola. Después, bueno, se tratan de subir varios. En el 2019 aparece Gómez Centurión, aparece Spert, aparecen varios subiéndose a esa ola, que la primera era Bullrich, que ya hace un giro adentro del PRO, porque no era lo mismo Marcos Peña, digamos, una propuesta política de la alegría, de los globos amarillos, con un cambio que es el que yo identifico, y está en el libro en el 2017, con la reacción ante la desaparición de Santiago Maldonado, que es la primera vez que el poder político legitima un proceso represivo de esas características. No es la primera vez que ocurría. Desaparecidos en democracia hubo varios antes de Santiago Maldonado. Pero lo que no había pasado nunca antes de 2017 es que una ministra de Seguridad dijera que eso estaba bien, digamos, que eso no había ocurrido, ¿sí? Que negara los hechos, que amparara a los responsables. La causa sigue avanzando, cada vez aparecen más datos e informes de que efectivamente no se ahogó, ¿sí? Y sin embargo, esto pasó y fue generando en lo social ese aval, y que fue muy transversal, por eso digo, porque uno escucha a distintos cuadros políticos de distintos movimientos políticos y se veía ese hilo en común. Después, que terminen electoralmente juntos o no, puede llevar más tiempo, puede nunca ocurrir, pero es una lógica de lo político que es lo que hay que comprender y pensar cómo uno trata de desarmar. Y creo que una de las trampas fue que no se desarma con la misma herramienta. Y ahí creo que esa lógica de la CLO en el progresismo fue muy contraproducente, esta idea de, entonces nosotros también tenemos que encontrar un enemigo y dirigirnos al enemigo de la misma manera. Y el problema es, no, esa es la forma de construcción de una serie de procesos políticos, ¿sí? Uno interpela desde otro lugar, trata de hacer lo contrario. Por ejemplo, vos mencionabas las redes sociales, ¿sí? Ante los ataques en redes sociales, no es que la forma de enfrentarlos es con ataques en redes sociales. La forma de enfrentarlo muchas veces, y que lo hacemos poco, es saliendo a sostener al atacado, que no es lo mismo que hacer lo mismo. Digamos, ¿no? Porque realmente el efecto que genera el troleo, el doxeo, digamos, todas estas prácticas, es muy fuerte en el propio cuerpo. Y entonces esas personas necesitan y realmente se ven sostenidas por un número equivalente de personas que salgan a sostener, a plantearle lo importante que es lo que hacen,
mientras están los otros buscando por dónde te destruyen, porque es esto, ¿cuál es la característica del troleo? Que es, te atacan por 850 lugares y todos tenemos un agujero. Entonces, acá no me pega, acá no me pega, acá no me pega, acá no me pega, y con esto me pegaste. Ahí golpeaste donde me duele y no puedo seguir, tengo que salir de la red social, no puedo seguir participando y mi voz queda anulada, digamos. Y que incluso todo esto, lo que vos venís hablando, no lo hablás desde lo local, porque esto se traslada, se globaliza, se Exactamente. traslada a otros países, no es que estas corrientes pasa tal cual. solamente acá. Pero hablando puntualmente de acá, porque vivimos acá, ¿en qué habremos colaborado? ¿Qué habremos hecho o qué no habremos hecho para que esto, porque en una parte vos lo comentás de que es necesario para que avance el odio como estrategia, que avance el fascismo, de que tiene que haber condiciones de inestabilidad económica, inestabilidad de la moneda, que tiene que haber un retroceso social, una pérdida de estatus, pero eso ocurrió muchas veces. Y no muchas veces la derecha o el fascismo avanzó. Y ahora sí. O sea, ¿qué otros factores influyeron para que eso ocurra? Esta pregunta me parece lo más importante. O sea, me parece, porque es lo que podemos hacer. ¿Sí? O sea, una cosa es caracterizar lo que fue ocurriendo, pero ahí uno tanto no puede operar. Ahora, en lo que hicimos mal, sí podemos operar. Y creo que ahí hay muchas cosas, como decís. No es solo no resolver una serie de problemas materiales, que efectivamente es un problema, ¿sí? Sino que me parece que hay cuestiones que hemos dejado de comprender, ¿sí? Algunas, yo diría que hemos perdido valores históricos, como decía, como la culpa, como la vergüenza, y otras cosas que han cambiado y que hay que entender esos cambios. Entonces, te comento algunas, porque digo, por ahí uno puede tirar un montón de cosas, ¿no? Pero ir planteando algunas para poder hacernos cargo, 3 o 4, por ahí si no vamos a estar 3 horas. Punto 1, me parece que en general el campo popular ha subestimado el impacto y ha confundido mucho el impacto de la inseguridad. Le ha regalado el campo de la inseguridad a las derechas, ¿sí? Entonces, no ha comprendido que en general la criminalidad común afecta sobre todo a los sectores populares y que la represión a la criminalidad común y la represión a la protesta social no es lo mismo. Como que hemos homologado desde esta idea garantista la protesta social con la criminalidad común. Y son opuestos. La protesta social es gente que solidariamente se organiza para tratar de cambiar sus condiciones y mejorarlas. La criminalidad común es alguien que individualmente jode al de al lado para tratar de ver si así resuelve su situación. Son polares. Eso no quiere decir que aceptemos que al criminal común le peguen un tiro en la cabeza o que la cárcel es la solución para todos los males. Pero sí tenemos que aceptar que hay un problema y que ese problema hay que hacer algo. Yo digo, decir, en un contexto donde la inseguridad no ha parado de subir desde el fin de la dictadura, digamos que hace una meseta, pero cada vez nos va poniendo en un lugar más alto. En ese contexto, decir que tenemos los índices de criminalidad de Noruega, ¿sí? Sí, una locura. Se siente igual que Moreno diciendo que teníamos una inflación de 5% cuando teníamos 20%. Esto es, genera mucho, conecta con el odio, porque vos sentís que te están tomando el pelo. O que es una sensación, como decía. Claro, o que la inseguridad es una sensación. Es que te la están mostrando todo el día en la tele, pero no hay... Eso se puede decir desde la panza llena de un living de clase media, de un sector custodiado por la fuerza de seguridad. El que está viviendo todos los días la imposibilidad de ir a su laburo, lo siente como una burla, como una tomadura de pelo, digamos, ¿no? Sí, sí, le negás el sufrimiento, te escuché decirlo en un reportaje o algo, es como una negación a lo que le está pasando o cómo está sufriendo el otro, encima se lo estás negando. Es que en general todos estos temas que te voy a plantear es negación de sufrimientos.
negación de sufrimientos, que entonces el fascismo es capaz de conectar con ese sufrimiento y ofrecer algo. Segundo tema, bien políticamente incorrecto. Tengo que cuidar no decir ninguna palabra fuera de lugar porque, claro, hombre blanco occidental, ya soy parte del eje del mal, digamos. Bueno, esto es un problema. Uno analiza el voto de las últimas elecciones y ve qué ha pasado con los jóvenes varones y dice, bueno, una de dos. O todos los jóvenes varones son el demonio, o acá hay un sufrimiento que no estamos viendo. ¿Sí? Que no estamos viendo y que nuevamente el fascismo fue capaz de capitalizar, ¿sí? Porque hicimos lo que hacía siempre la derecha, que es esencializar las identidades. Lo interesante de las izquierdas es que pensaban la identidad de modo dinámico. Y entonces, el problema para la izquierda clásica es aquel que se aprovecha de que es dueño de los medios de producción. Sí. Pero no es él el problema es que es dueño de los medios de producción y lo que hace con eso. En el momento en que deja de ser dueño de los medios de producción, se acabó el problema. Es una relación dinámica. Si nuestro problema no son los dueños de los medios de producción, sino, otra vez, los hombres, los blancos, los occidentales, tenemos un problema serio porque arrojamos, Trump en Estados Unidos, arrojamos a grandes mayorías al campo contrario. Digamos, porque es, o hay que arrepentirse de lo que uno es, o no puede ser aceptado políticamente. Y lo que digo es, en temas de género, la nueva ola feminista logró una cantidad de conquistas fundamentales, muchas menos de las que necesitaríamos, pero fundamentales, pero tuvo una contrapartida en esta esencialización que me parece que tenemos que repensar, que es que construyó no cierto modo de ejercicio del machismo como problema, sino la propia identidad masculina como problema. Y entonces ahí hay un tema a repensar, digamos, ¿no? Esto es, porque entonces ilegitimó un modo de ser, ¿sí? Que tiene componentes de opresión, por supuesto, pero cuya opresión está en el tipo de armado de un vínculo, ¿sí? Y lo mismo podría decir del colonialismo, decir, esto es, el bien y el mal no se reparte esencialmente. No es cierto que todas las mujeres son buenas, tenemos a Thatcher, claro. Tenemos muchas acá también para pensar que no ejercen poder, no es cierto que todos los hombres lo ejercen de esa manera, no es cierto que todos los pueblos indígenas son maravillosos y que no hay opresión en los pueblos indígenas, que no ha habido genocidios, que no ha habido persecuciones, que no ha habido... Digo, es cierto que han sido colonizados, es cierto que no es equivalente, pero el bien y el mal no se distribuyen de modo esencial. Entonces me parece que ahí tuvimos un segundo problema en esa esencialización de identidades enorme. Si me dejaste, tiro uno más, pero no sé si... Sí. El tercero es yo lo planteo como un falso igualitarismo, ¿sí? Que es establecer por decreto que todo da lo mismo, una indiferenciación, ¿sí? Que, por ejemplo, le regaló conceptos históricamente progresistas como el mérito a las derechas, bajo la idea de es meritocracia, y entonces todo da lo mismo. Digamos, ¿no? Todo es igual, todos tenemos derecho a lo mismo, hagamos lo que hagamos. Esto no termina siendo justo. Una cosa es que uno diga, bueno, tengo que compensar diferencias en el punto de partida. Bueno, por supuesto, claro, no estamos todos en el mismo lugar cuando partimos. Tengo que ver cómo compenso esas diferencias, pero eso no quiere decir que todo valga lo mismo. ¿Sí? Entonces, haber renunciado al valor del esfuerzo, al valor del talento, nos genera que en estos jóvenes varones, muy vinculados a estas nuevas derechas, ocurre, y lo pregunto a quienes son docentes, por ejemplo, así, a quienes lo ven, ocurre que son los más lúcidos de cada curso estos jóvenes, no los más ignorantes, los más vagos. Y entonces eso nos tiene que generar una alerta. Digamos, si los más críticos y los más lúcidos son los que están con la nueva derecha,
algo estamos haciendo mal. Y que la están pagando por, en todo caso, cagadas que no hemos mandado los hombres mayores. Y pasa Eso es fundamental. también, la están pagando ellos, como también vos nombrás, no sé cómo es en inglés el término, pero los blancos basura de Estados Unidos, que hoy terminan apoyando políticas como la de Trump, justamente por algo similar a lo que estás planteando. Porque hace 50 años están diciendo, estamos sufriendo, y el Estado les dice, no, como sos blanco, a vos no te toca nada. Y entonces el tipo dice, tengo que ser negro para que me den algo. Estoy hace 50 años en la pobreza, sin capacidad de acceso a nada, destruido todo el cinturón industrial. Todo ese voto fue a Trump. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cosa es que vos digas, voy a reparar por el sufrimiento, y otra cosa es que vos digas, voy a reparar por la identidad esencial. Lo mismo que decías que es bueno lo que decís de los varones, que yo me haga carga del machismo con los 56 años que tengo, tiene sentido. Hacer cargo del machismo a un pibe de 15, 16 es un problema. ¿Sí? Es un problema porque no necesariamente entonces un escrache en un colegio secundario entre dos pibes, un pibe y una piba que están descubriendo la sexualidad, es un delirio. Esto ha pasado la última década un montón. Entonces no es lo mismo un profesor, un juez, un jefe haciendo abuso de poder en términos de un abuso sexual, que eso es uno de los logros del feminismo, que un compañero de curso diciendo una frase o una actitud que hoy podría ser vista como fuera de lugar. El descubrimiento de la sexualidad es complejo, genera sufrimiento, es difícil, es incómodo, uno no sabe qué hacer. Entonces me parece que ahí hay como una confusión entre esos dos niveles, uno que es legítimo, haber logrado reducir, aunque sea un poquito, el abuso en la calle, en el trabajo, en el estudio, en el transporte público, es un logro enorme. Chiquito porque no sé cuánto se logró reducir, pero aunque sea un poco, ya es mucho. Llevar eso a la relación entre pares es un problema, digamos, ¿no? Y me parece que ahí, como eso, hay muchas cosas a repensar, ¿no? Y te voy a sumar, que vos no sabías si sumar algunos puntos más, pero te voy a sumar uno que nombrás, el narcotráfico. El narcotráfico, pero el del barrio, el de no el blanqueo de lo que produce, sino cómo despelota el entramado social. Exacto, por varios lados. Por un lado, porque sí se vincula con el blanqueo, digamos, porque en realidad no puede haber narcotráfico sin estructuras que avalen la posibilidad de volver ese dinero a la circulación. Pero además esto, en circunstancias donde el Estado se retira, en muchos casos el narcotráfico resuelve lo que el Estado no. Por ejemplo, en lo que decíamos de los problemas de seguridad, o incluso de esta otra noción que hemos perdido, que es el valor progresista de la ley. ¿Sí? En esta mirada crítica del derecho, creo que nos hemos ido a un extremo muy problemático, ¿sí? Que es que la ley tiene dos caras. Es cierto que la ley es el ejercicio del poder de quienes dominan, pero la ley también es la única posibilidad de imponer límites a los poderosos. La ley puede ser igualadora, ¿sí? En ese retiro de la ley, en ese retiro de la función estatal de proteger nuestra vida, bueno, en algunos casos, en algunos barrios, es el propio narcotráfico el que se encarga de instalar el orden, ¿sí? Planteando, bueno, acá adentro del barrio, el que jode termina con un tiro en la cabeza. Entonces, la forma más extrema de punición de esa criminalidad común, pero que a mucha población le termina organizando la vida. Entonces lo que digo es, bueno, hay que ser capaz de poder comprender esto y ver qué hace uno con eso, digamos, ¿no? Cómo uno puede recomponer el valor de la presencia estatal, digamos, ¿no? Pero eso es asumir cosas que nos cuesta asumir, ¿sí? Esto es que tiene que haber ley, esto, que lo asume Bullrich como consigna. Y a mí me parece que no es una mala consigna, aunque la asuma Bullrich, que es el que las hace las paga. Bueno,
Eso es algo que si se hace bien es justo. Digamos. ¿Por qué? Porque en esta idea de nadie tiene costo por nada, Claro. bueno, genera una imposibilidad del lazo social, digamos, ¿no? También pones como ejemplo, ¿no? Francia, que la derecha francesa ocupa, ellos mismos dicen, ocupan el lugar de la izquierda, lo que defendía la izquierda, porque la izquierda quedó creo que en tus palabras, o lo voy a intentar decir, solamente en una cuestión cultural. Cortó los lazos con quienes teóricamente tiene, no teóricamente, prácticamente tiene que representar, y los cortó. Bueno, las dos cosas. Perry Anderson ya decía hace 30, 40 años, decía, el problema de la izquierda es cuando se transformó en izquierda cultural y quedó quebrada de los sectores populares que tenía que representar. Y esto es internacional, o sea, es increíble que la derecha neofascista en todo el mundo, en general, tiene más componente popular, y en nuestro país también, que las fuerzas populares, históricamente populares. Entonces decís, hay algo que estás haciendo mal. Si tu fuerza política quedó relegada a sectores medios altos, y los sectores populares terminan articulándose con el fascismo, o son todos tontos o estás haciendo algo mal. Claro. Perry Anderson decía, bueno, ahí hay un problema de las izquierdas, ¿sí? Y podríamos decir que eso se suma, este divorcio, digamos, de los intereses populares en esta defensa de agendas que terminan siendo minoritarias. Y entonces abandonás la agenda fundamental, que es hacerte cargo del sufrimiento de las mayorías, para cambiarla por una agenda absolutamente compatible con el neoliberalismo, que es resolver algunos problemas culturales puntuales. ¿Qué nombre le ponemos a este monumento? ¿Cómo hacemos el manual de tal cosa que explica no sé qué? Y que esto es lo que permite, digamos, que sea aprovechado por la nueva derecha diciendo, ellos están en la pavada mientras vos sufrís. Y hay un componente de verdad en ese planteo. Sí, sí. Daniel, quizá esto nos lleva a retroceder un poco de lo que estábamos hablando, pero como acá veo un montón, no todos, pero veo mucha gente conocida y que son peronistas, entonces hay una parte que vos hablás de que hay un escritor austríaco, de la escuela austríaca, no austríaco, de la escuela austríaca, en la que pone como ejemplo al peronismo, porque el peronismo siempre fue tildado de fascista. Entonces lo nombrás a este autor de la escuela austríaca en la que habla justamente y dice todo lo contrario, lo pone como ejemplo. A ver, no es de la escuela austríaca. ¿No? Ernst Mandel no, es austríaco. Mandel es austríaco. Es un marxista austríaco, uno de los mayores expertos en el fascismo. Pero es interesante que él pone como ejemplo al peronismo clásico. Sí, es un sí, trabajo de los 50, de los 60, donde lo que plantea es la característica del fascismo, es justamente una de sus características, es buscar destruir la organización sindical, buscar destruir la forma en que los trabajadores se organizan para conquistar sus derechos. Y dice, el peronismo nunca podría ser fascista en términos de que fue un movimiento que buscó potenciar la organización de los trabajadores. Sí es cierto que el peronismo siempre tuvo sectores fascistas en su interior, que nunca lograron ser hegemónicos. Digamos, estaban dentro del peronismo, tenían su peso, pero siempre tenían cierta marginalidad. En algunos momentos jugaron un rol un poquito más importante, la AAA, por de pronto, pero siempre marginales al movimiento como tal. Me parece que es una interpelación interesante para pensar, porque que no lo haya sido en aquel momento histórico, no quiere decir que no lo pueda hacer hoy. No puede ser hoy. ¿Sí? Esto es, no es que el peronismo está definitivamente inmunizado frente al fascismo. Creo que depende... O que diga, los aires vienen por ahí, tenemos que ir para ese lado. A ver, el gobierno actual que tenemos es una articulación, creo yo, de una corriente neofascista
y es una corriente que podríamos llamar, ellos mismos se llaman anarcocapitalista, ¿sí? Donde creo que hay mayor hegemonía hoy de ese anarcocapitalismo que del neofascismo. Entonces el neofascismo está ahí, no es hegemónico hoy todavía. Esto es una mala noticia. ¿Qué quiere decir? Que las cosas pueden ser muchísimo peor de lo que son. El problema es que ante la crisis, la alternativa que va apareciendo es mucho más neofascista. Sea con este gobierno, sea sin este gobierno, lo que uno ve que se va armando entre ese polo, por eso digo Villarruel, Moreno, Pichetto, Berni, es un Gómez Centurión mismo, es este cuestionamiento al anarcocapitalismo, pero no por izquierda, sino por derecha. Esto es acentuar el rasgo de crueldad, acentuar el uso del resentimiento, acentuar la dureza de la persecución de ciertos sectores inmigrantes, sectores políticos, la izquierda comunista, responsable o kirchnerista, o vas a saber. Entonces lo que digo es interesante abandonar la telenovela de los nombres políticos y pensar en esas grandes corrientes de construcción política, que es a mediano largo plazo lo importante. Después de esto que te decía, está el que se sube y se monta en la ola, que puede ser este o el otro o el de más allá, excepto Milei no venía de esa, venía del lado anarcocapitalista, no venía de esa corriente neofascista que se la va a aportar más bien su vicepresidenta o algunos de los cuadros intelectuales que se articulan con él. Estoy pensando en un Agustín Laje, eso. Pero no creo que entendamos el proceso si solo nos referimos a tal o cual nombre. Sí, ¿no? sí. A veces de pensar esas corrientes. Es más, en el libro utilizás pocos nombres, no es que estás dando ejemplo. Y una cosa que me llamó la atención, que yo puse en un costado ahí, exactamente, estaba leyendo, puse, el tipo la vio, porque lo escribiste a esto, lo empezaste a escribir en el 2017, lo editaste en el 2019, muchísimas cosas, o sea, te anticipaste. Es más, maldigo el horario porque tendría que haber sido más temprano, entonces le pedía a ver qué número salía la quiniela y salíamos a jugarlo en la vespertina. Pero bueno, a las 7 de la tarde ya las quinielas están cerradas. Pero no, eso me llamó mucho la atención, cómo te anticipaste a todo lo que estaba pasando cuando, bueno, entonces hoy te preguntaba, che, si fuera de micrófono, si ibas a editar, y que justamente reeditaste. Y da para agregar un capítulo más con cosas que ocurrieron desde que vos lo escribiste. Y me decías que lo editaste en abril. Del 23. Del 23, o sea que ya da para una próxima edición con todas las cosas que pasaron, ¿no? Bueno, pero en ese sentido, ¿qué es lo que ves de acá en adelante? O sea, lo que viste en el 2017, 2019, cuando fuiste desarrollando el libro, si ahora tenés que escribir algo sobre lo que se viene en los próximos años, ¿qué es lo que está viendo? ¿Un afianzamiento de esto? ¿Algo mucho más poderoso, más peligroso? A ver, nadie tiene la bola de cristal, empecemos por ahí, porque si no... Pero le arrimaste, le pegaste bastante. Yo vi una cantidad de cosas. Me sorprendió a mí también, yo pensé que iba a ser mucho más lento, como te decía, o sea, yo lo que veía es que esto estaba germinando y que iba a construir una fuerza política transversal que podría llegar al 20%, 25%. Se introdujo la pandemia en el medio y creo que todo se aceleró. Y eso digamos, aceleró. ¿no? Yo creo que eso se aceleró muchísimo porque es mucho más sufrimiento no elaborado. Entonces ya tenía sufrimiento, le agregás 130.000 muertes, un sufrimiento enorme incluso en todos los que no morimos, pero vivimos esa experiencia y nos afectó en un montón de lugares, más la foto de Olivos, más la continuidad de la corrupción, digo, se van sumando elementos, todo se aceleró muchísimo.
Por eso digo, yo puedo decir que viene, pero no es la bola de cristal, digamos. Sí, sí. Pero digo, ¿qué me imagino? Lo que uno va viendo en este año es que este proceso político va haciendo crisis en su componente anarcocapitalista, pero no va haciendo crisis en su componente neofascista. Esto es, no hay un cuestionamiento masivo a la liberación del resentimiento. El cuestionamiento pasa porque las medidas económicas no están logrando efecto. Entonces, ese resentimiento se puede seguir utilizando, incluso para desbancar a este gobierno por derecha. Esto es, ¿por qué? Porque las crisis no es que van en la dirección que a uno le gusta. Entonces, analizar la realidad como si ocurriera más allá de nosotros es la peor posibilidad política, porque las crisis se pueden resolver cuando se pueden resolver en nuestra dirección cuando hay un trabajo para resolverlo en esa dirección. Que ese trabajo lleva mucho tiempo y requiere una construcción permanente. Yo no veo mucho eso porque no veo que nos estemos interrogando mucho sobre estos problemas que charlábamos. No aprendimos un carajo, digamos. Y sí veo que hay toda una articulación de corrientes que se van alejando del gobierno y pensando una salida ante una crisis, pero que sea una salida peor. Eso no quiere decir que nos tenemos que amargar, deprimir y encerrar en casa, todo lo contrario. Quiere decir que hay que ser capaz de empezar a hacernos cargo de algunos de estos problemas para poder colaborar en construir otro tipo de salidas. Yo lo que tengo más confianza es en las nuevas generaciones que se van a ir sumando, que es el nivel de crueldad, el nivel de desigualdad, el nivel de injusticia que hemos vivido este último año y que vamos a seguir viviendo. Yo creo que puede movilizar sobre todo a quien se asoma a la vida política hoy. Ahora, hay que tener cómo transmitir nuestra experiencia que requiere hacernos cargo de todos nuestros errores, para no seguir reproduciendo cosas que alimentan el resentimiento, ¿sí? Para poder aprovechar nuestras propias luchas. Yo creo que un problema serio del kirchnerismo es que instaló en los jóvenes una narración sobre su propio origen que es falsa, ¿sí? Es esta idea de hubo lío en el 2001 y después ganó las elecciones un tipo bárbaro. Bueno, eso no es, las canas pueden dar cuenta, esa no es la historia del kirchnerismo. Hubo 20 años de lucha, desde el fin de la dictadura, de infinidad de organizaciones, movimientos, procesos, algunos de los cuales terminaron en el kirchnerismo y otros no, que hizo posible el 2001 e hizo posible que la salida al 2001 no fuera por derecha. Y eso se ninguneó de alguna forma. Decís. Exactamente. Toda esa historia no está y se ninguneó por algunos de los mismos que participaron de esa historia. O sea, se ninguneó por los que no estaban, porque este es el problema. Hay algunos que fueron menemistas en todos los 90 y luego se transformaron en kirchneristas al día siguiente. Y claro, ellos era obvio que lo iban a ningunear, incluido el gobernador de Santa Cruz. Pero hubo otros que terminaron en el kirchnerismo que sí habían participado de todas esas luchas y sin embargo tampoco las pudieron contar. Claro. ¿No? Y creo que bueno, ahí hay una deuda en poder transmitir a las nuevas generaciones un proceso de lucha que hizo posible un momento muy interesante de la política argentina, con sus más y sus menos, pero que fue un momento interesante, el único momento desde la dictadura en donde se revirtió el coeficiente de Gini, en donde avanzó un poquito la igualdad, un poquito, y no durante los 12 años, 7, 8, pero bueno, el único momento en la historia argentina no es poco. Pero digo, eso se conquistó con muchísimo trabajo de 25 o 30 años de lucha. Hay que entender eso, hay que poder transmitir que en este momento es re difícil la paciencia. ¿Sí? Las construcciones políticas no son de un día para otro.
La derecha no las hizo de un día para otro tampoco. Nosotros nunca las hicimos de un día para otro. Y no se resuelven con una fórmula electoral. Implica todo un trabajo por abajo, lento, paciente, ¿sí? Que requiere esto, poder bancarse el tiempo que requiere. Me hizo una seña el Rafa que no le entendí. Era que ya teníamos, esa era, al truco no podemos jugar nosotros. Pero no, quería, bueno, como quizá como última, ¿qué rol juega, Daniel, la antipolítica en este momento y en todo esto de lo que estamos charlando? Para mí juega un rol crucial, pero lo mismo, somos responsables también de esa antipolítica. La política es la herramienta para transformar nuestra realidad. Sin eso no hay manera de articularnos. Haber convencido a grandes mayorías de que la política es algo negativo es lo mejor que le puede pasar a quienes quieren continuar la injusticia. Pero ¿por qué somos responsables? Porque es cierto que muchos, la mayoría de los dirigentes políticos transformaron a la política en una carrera para conseguir prebendas, beneficios. Y no de gusto prendió tanto lo de la casta, lo de... Es que tiene un alto componente de verdad. Entonces, sí. El problema es que el problema son esos políticos, no la política. Entonces, creo que ahí anuda uno de los ejes de decir, volver imaginable otra forma de hacer política. Creo que esto... Y bueno, esta semana vivimos un hecho lamentable, digamos, de los modos de hacer política en el peronismo, digamos. Bueno, terrible. Más allá de con quién uno está de acuerdo, creo que el eje de fondo es imaginar otros modos de hacer política, ¿sí? Es cierto que ese modo de hacer política es inaceptable, eso no quiere decir que la política es inaceptable. Sin la política, ¿cómo nos vamos a organizar, digamos, ¿no? O sea, la política es eso, es nuestra capacidad de organización colectiva para transformar nuestra realidad. Bueno, hay que hacer viable esa imaginación. Bueno, Daniel, muchísimas gracias, mi admiración, muchísimas gracias a todos. Por vos. Si no estuve a la altura como para sacarle el jugo necesario, bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero es un gusto que, la verdad, me lo di. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Un gusto para mí, Gonzalo.